Y en esta tarde, pues, le preguntaba al Señor en la semana que me permitió preparar la charla, ¿de qué puedo hablar? Y una de las cosas de la que uno puede hablar y puede impactar es no tanto con las palabras, sino que con la vida de uno, con el testimonio. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado tiempos de angustia. ¿Hay alguien aquí que nunca haya pasado tiempos de angustia? Si hay alguien y que no se atrevió a levantar la mano, le tengo una mala noticia. Dice la palabra de Dios que todos pasamos por tiempos de angustia, pero no se angustie, porque aquel que prometió pasar con nosotros el mar está presente en esta tarde. Y Él nos recuerda de que a pesar de los momentos de angustia, su vara y su cayado nos infundirán el aliento para poder seguir. Hay tanta riqueza de enseñanza en la palabra de Dios y Dios quiere que aprendamos acerca de su palabra. Pero más que aprender de su palabra, lo que el Señor anhela es que vivamos su palabra, es que la vivamos. Pero no podemos vivirla en su totalidad si no disponemos nuestro corazón a ser un corazón enseñable. El martes pasado compartía con nosotros Ricardo, el pastor Ricardo, acerca de un corazón humilde. Y sabe usted que ese es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que casi no se habla de él. Nos cuesta desarrollar mucho. Y la palabra del Señor dice que la mansedumbre la tenemos que desarrollar porque Cristo mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y me recordaba de esta cita bíblica que está en Jeremías 9:24. Y usted lo puede leer ahí en la versión Pueblo de Dios para Todos. Si usted tiene su Biblia, trajo su Biblia, puede irla subrayando a estos versículos. Vale la pena, no es pecado subrayar la Biblia. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme, dice el Señor, y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Si nosotros en esta tarde tenemos algo de qué alardear, tenemos algo de lo que decir, pues yo sé, yo conozco, yo he ido, yo he vivido, el Señor nos recuerda de que de lo más que tenemos que alardear es de que lo conozcamos a Él. Pero no podemos conocer a Dios si no es a través de eso. Perdonen, es que este es un dispositivo electrónico, entonces tiene muchas cosas, pero no podemos conocer a Dios si no es a través de esto. Porque Cristo es la palabra que se encarnó y es la palabra de vida. Y es la que nos va a sacar adelante en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia y en los momentos de dolor. Entonces, si usted le pone título a algún mensaje, algún sermón que apunte, yo le puse oración de fe en época de angustia. Y nos vamos a ir todos juntos al Salmo 37. El Salmo 37. El Salmo 37 tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que fue compuesto por el rey David, pero no en sus mejores momentos. El rey David pasó por etapas en su vida en las que conoció a Dios de diferentes modos, de diferentes maneras. David no siempre fue rey. A David le usurparon el reinado. A David lo quisieron matar muchas veces, sus enemigos. David fue un pastorcito de ovejas que estaba escondido detrás
dice, de las ovejas, dice la palabra, ¿verdad? Era un pastor de ovejas que en un tiempo no conocía lo que era el reinado. Pero sí, allí, en la intimidad, en la oscuridad, en donde nadie daba ni 5 por él, ahí conoció a Dios. Él no sabía para lo que Dios lo estaba preparando, quizás ni se lo imaginaba. En esta tarde yo siento del Espíritu decirte que tú no sabes para lo que Dios te está preparando y ni te lo imaginas. Pero las pruebas o los momentos difíciles, voy a dar un ejemplo que no mucho me va a gustar dar, pero a veces las pruebas son como esto. No, mira, nadie las quiere, nadie las desea, o hay alguien que le gusten las espinillas. A nadie. A veces las pruebas nos vienen por comer cosas que no debemos comer. Las pruebas nos vienen, y no estoy hablando de alimentos físicos, estoy hablando de alimentos que no debemos de ingerir emocionalmente, espiritualmente. Y nos vienen estas cosas que no nos gustan mucho a nuestras vidas, que de repente se dan, y uno dice, ay, ¿cómo me las quito, verdad? Ay, y lo peor es que viene un momento en el que no quisiera tomarlo de ejemplo, pero me sirvió de ejemplo, fíjense. Porque realmente, mis amados, nadie desea las pruebas en la vida. Pero el mismo salmista en el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero ahí viene lo precioso, de todas ellas le librará Jehová. Y el Salmo 37 fue uno de esos salmos en mi vida que fue en un momento en el que yo nunca me imaginé que yo iba a escuchar literalmente la voz de Dios. Quiero que me acompañe a leerlo. Bueno, el Salmo 37 también destaca el hecho de que la fuente de la verdadera felicidad es Dios y nos invita a tener la actitud correcta para vencer hasta el final. Si usted ha leído alguna vez lo que es la armadura del Espíritu Santo, esa se encuentra en Efesios 6. Y Efesios 6 dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero ¿qué tiene que hacer usted cuando viene la prueba y termina todo y estar firme? Haberse revestido con toda la armadura de Dios en su vida. Entonces el Salmo 37 exhorta al justo a la búsqueda de la piedad y la integridad. Y como todo buen consejero, elabora primero el consejo y luego expone las promesas de lo que usted tiene que hacer para recibirlas. Lea conmigo, por favor. No te impacientes, estoy hablando en la versión Reina Valera, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. No se preocupen, no voy a leer todo el Salmo, son 40 versículos, pero por si acaso usted no ha leído la Biblia en toda la semana, vamos a leer un buen pedazo
de este salmo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Habla otra vez de ese fruto del Espíritu que es la mansedumbre y que tiene gran beneficio serlo. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada, entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Dios bendiga su palabra. ¿Me acompaña a orar, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú estás aquí porque dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Queremos en esta noche, Señor, agradecerte porque tú nos recuerdas a través de tu palabra que tú estás presente, Señor, en nuestras vidas, que no nos has abandonado y que no lo harás porque has prometido estar todos los días de ella con nosotros. Gracias por ese consolador perfecto. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad podemos ver, Señor, que tu vara y tu cayado nos infunden el aliento para poder seguir sobre esta tierra hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, tú me metiste en este lío, así que sácame. Muy bien, vamos a leer, luego usted lee ahí en su casa todo el Salmo 37, se lo recomiendo. ¿Por qué digo yo que el Salmo 37 fue un salmo que impactó mi vida en un momento de gran lucha, de gran necesidad? Sucede de que se dio un tiempo en el que nosotros como familia decidimos abrir un negocio. Y a veces cometemos así como la imprudencia de no consultarle a Dios si es su voluntad que lo hagamos o no. Pero algo en el fondo del corazón le dice a uno, ¿verdad? Eso no está bien. No era un mal negocio. No era un negocio, ¿verdad? De que usted va a vender, pues, que se va a meter a vender droga o algo así, ¿verdad? No. Era un negocio de mecánica en lo que nosotros estamos, el rubro que nosotros tenemos. Pero sucede que no le consultamos a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, nos metimos con una persona impía, una persona que no tenía nada de temor de Dios, una persona que no le importaba realmente si iba a estafarnos o no. Lo que a él le importaba era ganar, ganar. Y nosotros no pensamos en eso. En un momento determinado, cuando ya iba el negocio, ya estaba por comenzar, esta persona dijo, no se hace. ¿Y nosotros por qué? Porque no quiero seguir con ustedes, simple y sencillamente. No nos dio mayor excusa, no nos dio mayor, ¿qué decirles? No nos dijo nada de por qué ella no quería. Ya me había hecho firmar a mí unas letras de cambio. Y en esas letras que firmé, no sabía yo realmente lo que él estaba tramando. Era una persona que decidió en su corazón hacernos daño, porque no tenía ningún temor de Dios. Bueno, nos enojamos, nos molestamos. Yo en cierta manera dije, ay, gracias a Dios que ya no vamos a hacer negocios con esa persona, porque de verdad no me daba muy buena espina.
Pasó el tiempo y entonces esta persona ocupó las letras de cambio en contra mía, porque la que le había firmado las letras de cambio era yo. Los pagaré, creo que se le llama, ¿verdad? El asunto es de que yo no sabía realmente a lo que me había metido. Y esta persona un día llegó a la empresa y empezó a embargarnos todo lo que tenía a mi nombre. Mi esposo me dice, no te vayas a acercar porque aquí ha venido la policía, ha venido, nos están quitando muchas cosas que están a tu nombre. A mí realmente me impactó mucho eso, porque nunca creí hasta dónde llegaba la maldad de una persona. En ese momento, son esos momentos en los que, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en los que uno no sabe dónde está Dios. En esos momentos en los que uno se pregunta, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? Y literalmente le pregunté, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí? Porque uno, ¿verdad? Da el consejo, no pregunte por qué, sino para qué. Pero en el momento de la prueba, uno se le olvidan todos los consejos que ha dado. Y Señor, ¿y por qué a mí? Señor, necesito escucharte, necesito escuchar tu voz. Y en ese momento, literalmente, yo abrí mi Biblia y la abrí así, en el Salmo 37. Empecé a leer el Salmo 37 en voz alta. Era una oración clamando misericordia, lo que acabamos de leer, pero no era yo hablándole a Dios, era Dios hablándome a mí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El Señor me estaba recordando que Él estaba en control de todo. Y tan en control estaba que yo no lo creía que Él estaba en control, que todavía se tomó la molestia de que yo tenía una amiga que siempre ella me mandaba mensajitos, ¿verdad? Me mandaba mensajitos bíblicos. Pues ese día, esa amiga, en ese mismo momento que yo estaba leyendo el Salmo 37, ella se llama Claudia, me empezó a mandar, ¿saben qué mensaje? El Salmo 37, versículo a versículo. Yo no lo podía creer, pero Dios me estaba confirmando que Él estaba escuchando mi oración a través del Salmo 37. Y entonces me acordé en esta tarde que una de las cosas que Dios nos pide que debemos desarrollar es el fruto del Espíritu Santo, pero no aquel fruto que nos conviene más o el que nos gusta más. Porque todos queremos amor, todos queremos paz, pero nos cuesta desarrollar la paciencia. Y Dios nos recuerda que la impaciencia es totalmente lo contrario al fruto del Espíritu. La paciencia significa, según el hebreo, yo encontré que la paciencia significa soportar, aguantar, creerle a Dios que a pesar de cualquier situación difícil, nosotros podíamos tener la paciencia de saber aguantar y de saber esperar en Dios. La impaciencia es un fruto de la carne. En Gálatas, antes del 5:22, que es el fruto del Espíritu, habla acerca de todos los frutos de la carne. Y dentro de ellos está a cosas semejantes a estas. Y Proverbios 14:29, lo contrario de la paciencia, ay Señor, me cuesta. Proverbios 14:29, la impaciencia significa pesadumbre, es encolerizarse, es enojarse. Y Dios nos recuerda en este versículo que no debemos de encolerizarnos ni enojarnos a causa de los malignos, porque Dios hasta a los malignos usa para poder forjarnos y para podernos llevar a la imagen de Cristo. Si usted me acompaña ahí en Proverbios 14:29,
Proverbios 14:29. Vamos a ver si lo encuentro en esta. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, para acelerar un poco. Marvin. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero el que enaltece el espíritu, el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Cuando nosotros somos impacientes, no estamos enalteciendo a Dios, estamos enalteciendo la necedad en nuestros corazones. Y estamos diciéndole, Señor, no es en tu tiempo, es en el mío. Yo necesito que te muevas en mi tiempo. Y es lo que hacemos cuando llegan las pruebas, porque yo creo que a nadie le gusta, como les decía hace un momento, que le lleguen las pruebas. Y como estamos en el tiempo de que todo nos gusta ya, estamos en el tiempo de que todo es instantáneo, queremos que esa prueba dure poco. Pero realmente no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo del Dios que nos está mandando esa prueba. El Señor nos está diciendo, no te apesadumbres, no te enojes contra mí, porque lo primero que hacemos muchas veces es no solo encolarizarnos, como dice esa versión, sino que nos impacientamos contra Dios, no solamente contra el maligno que nos está haciendo el daño. La siguiente diapositiva establecí acerca de lo que significaba la envidia. La envidia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y la palabra envidia encontré que era la palabra hebrea caná, que significa celos. Es el dolor o desdicha por no poseer lo que otro tiene. Los celos, hermanos, no vienen de Dios. No crea que usted entre más celos tenga de una persona, más la ama. Eso no es cierto. Entre más celos tenga usted de una persona es porque usted la quiere poseer para usted, de tal manera que no estamos glorificando a Dios con nuestra vida. Y ahí mismo en Santiago 3:16, si alguien me acompaña con su Biblia, por favor. Santiago 3:16 dice lo siguiente, hablando acerca de la sabiduría. No pidas sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, dice el 15, porque la sabiduría que es animal, la sabiduría que es terrenal, la sabiduría que es diabólica, genera celos y contención. Y donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué quiere decir eso? No sé si usted tiene la NBI, pero en la NBI dice y habla claramente, está hablando de la palabra envidia. Porque donde hay envidias y rivalidades, porque la envidia no puede generar paz, la envidia siempre va a generar rivalidad, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces Dios nos recuerda que cuando nosotros estamos haciendo caso a su palabra, hay un fin para este tipo de personas. Como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. En el momento que usted está pasando la prueba y en el momento que usted está pasando por ese duro golpe que le dan en la vida, ni siquiera puede imaginarse cómo Dios se va a encargar de eso. Porque de verdad, mis amados, yo no me imaginaba que ese Salmo 37 completamente iba a hacerse realidad en mi vida. Esa persona, nos acercamos a ella, quisimos dialogar con ella y le dijimos qué pasó, porque nosotros somos cristianos, nosotros queremos realmente hacer las cosas bien. Y él se burló de Dios. Se burló, a mí no me vengan con esas cosas, dijo, en otras palabras. Y tenía un rimero así enorme, tenía un gran escritorio con un rimero de escrituras de todas las propiedades que él había quitado. Tenía varios casos en el juzgado
por el ministerio de trabajo, porque no le pagaba a la gente su tiempo, los despedía y siempre compraba a quien pudiera ayudarle. Nosotros no nos imaginamos que nos estábamos metiendo a la boca del lobo. Nunca nos imaginamos la lección tremenda que íbamos a tener por no consultarle a Dios en nuestras decisiones. Y estoy hablándoles de un caso legal, de un caso económico, pero en esta tarde yo les insto a que tomen en cuenta a Dios en sus vidas emocionales, en sus vidas estudiantiles, en sus vidas profesionales, en sus vidas familiares. Que siempre Dios sea el que rija o el que dirija, porque cuando uno toma en cuenta a Dios, dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en lo que yo te digo a través de mi palabra, en Proverbios 3. Entonces, cuando dice el siguiente versículo, solo vamos a ver unos cuantos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dios me estaba diciendo en ese momento, apóyate en mí, fíjate de mí, asegúrate de que yo te doy estabilidad, yo te doy seguridad y estás en mis manos. Y en esta tarde el Señor te recuerda que tú estás en las manos del Señor, que nada se escapa del control, nada se le escapa a Él de todo lo que pasa en tu vida, si tú le permites que así sea. Fíjate de Jehová, dice Proverbios 3:5, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces el Señor insta en esta tarde, a través de su palabra, que confiando en Él vamos a poder habitar y apacentarnos de la verdad. ¿Qué significa habitar y apacentarnos? Significa permanecer, porque cuando usted habita en un lugar, está permaneciendo allí, no solo llega de visita, no solo llega a decir, no solo le dan la sala, no solamente, cuando usted habita en un lugar, no solamente llega hasta la sala, sino que usted tiene derecho a estar en toda su casa, porque es su casa, usted ahí habita. El Señor nos está diciendo, habitarás en la tierra y permanecerás. Te apacentarás de la verdad, significa permanecerás y se alimentarás de la palabra, la cual sustenta, la cual nos sacia. No hay otra cosa que pueda saciar nuestra vida más que la palabra. Ayer estaba en un seminario que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Jamás había recibido, pero que les recomiendo que si usted puede algún día recibir ese seminario, lo reciba, porque de verdad todos necesitamos conocer de lo que significa buenos hábitos en la vida. Y una de las cosas que decía la persona que estaba compartiendo era de que mucha gente le pregunta a ella, ¿y tú no te aburrís de estar en la iglesia? ¿Y tú no te aburrís de ir todos los días, todas las veces a la iglesia? Y le decía, yo no conozco una vida mejor. Yo no conozco, perdón, le decía ella, yo no conozco algo que me pueda dar mayor satisfacción que estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo entender de que la palabra de Dios es la única que nos puede transformar, la palabra de Dios es la única que nos puede liberar, la palabra de Dios es la única que nos puede sostener en los momentos en que más necesitamos que nos sostengan en nuestra vida. No es huyendo a Egipto por ayuda, no es clamando al ser humano, yo tengo un contacto, yo tengo, ¿qué dicen por ahí? Yo tengo cuello con alguien. Podrá ser así, pero el que tiene la última palabra se llama Dios. Y podremos correr a donde querramos correr, pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Por eso cuando Dios nos abre una puerta de trabajo, por eso cuando Dios nos tiene en un lugar, nuestro corazón debe estar confiado que si estamos haciendo bien las cosas, que si estamos caminando en lo correcto, es el único que puede cerrar esa puerta. Yo no puedo depender
¿De qué es mi jefe? Porque no sé si mi jefe va a vivir el día de mañana. El único que puedo saber que es eterno y es estable se llama Dios. Así que yo en esta tarde le recuerdo que su confianza debe de ser Él. Y este versículo me recuerda mucho a Diego, porque una vez que estábamos compartiendo la palabra, Diego dice, yo no sé, dice, por qué todo mundo cuando felicita a un cumpleañero dice que el Señor conceda los deseos de tu corazón, pero jamás le ponen la primera parte, dice. Y me quedó tan grabado que todas las veces me acuerdo de él cuando leo este versículo, que lo primero que tenemos que leer en nuestra vida o debemos de entender en nuestra vida es esa primera parte. Tú no puedes creer que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón si tu deleite no es Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la palabra deleite la encontré que es la palabra nag en el hebreo, y es experimentar gran placer y gozarse con la presencia de alguien. De verdad que eso es como estar enamorado, ¿verdad? Uno cuando ve a la persona que le gusta o que acaba de entrar, lo primero que se le alegra es el corazón. ¿Por qué? Porque le gusta estar con él, le gusta estar con ella. Es un deleite platicar, puedes pasar horas platicando con esa persona. Mi esposo comentaba un día de esto, ¿verdad? De que llegaba él de estudiar a las 5 de la tarde, se quedaba hasta las 8 de la noche, y eso que porque mi mami lo sacaba, porque era tiempo de queda, era tiempo de guerra. Llegaba y ya no habían buses, se iba a pie desde la Flor Blanca hasta la Tlacatl. Y cuando llegaba a la Tlacatl todavía agarraba el teléfono, porque yo le decía que me tenía que hablar para ver si había llegado con bien. Y no lo habían reclutado, ¿verdad? Que en ese tiempo andaban reclutando jóvenes. Y me llamaba y todavía nos quedábamos como una hora platicando. Y mi mami de repente me hacía una gran cara y me decía, ¿qué no lo acabas de despachar? ¡Qué barbaridad! Y la mamá, dice que la mamá de él le preguntaba, ¿y qué no venís de la casa de More? Le decía. Pero era un deleite. Tal vez solo hablábamos, sí, ¿y cómo no? Y entonces, mire, tal cosa. Pero no gustaba estar. Y así es Dios. Bueno, debería de ser Dios en nuestra vida. Decía ayer la hermana, ¿cómo es posible, dice, que se nos queden de memoria las novelas, los nombres de los protagonistas? Y decimos, yo no me puedo ni memorizar un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque no estamos deleitándonos. No ponemos la pasión que ponemos en ver una novela en la palabra de Dios. Y Dios desea que nosotros, de esa misma manera que el novio se deleita con la novia, que la novia se deleita con el novio, de esa misma manera nosotros podamos deleitarnos con él. Otra de los versículos que dice ahí es que debemos de encomendar a Dios nuestro camino, confiar en Él y Él hará. ¿Qué significa encomendar? Señor, te estoy entregando este día de nuestras vidas. Yo de verdad se lo digo, cuando me ha ido mal en mi día, yo he podido entender que ese día no tuve tiempo de entregarle mi camino a Dios. Y el Espíritu Santo me recuerda y me dice, tuviste tiempo, ¿verdad?, para tomarte tu café, para poderte peinar, tuviste tiempo para arreglarte y no tuviste tiempo para arreglarte un ratito el alma conmigo en mi presencia. Y entonces digo, Señor, perdóname, la regué, quiero de verdad entregarte mi día. Y mire, cuando uno le entrega el día al Señor, increíble, la fila pasa rápido, de repente uno entiende de que todo el mundo le anda sonriendo y uno siente que anda caminando en la voluntad perfecta de Dios, porque le hemos entregado el día, hemos encomendado nuestro camino, hemos confiado en que Él hará lo que tiene que hacer con nosotros. El Salmo 37:6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Volviendo al caso legal,
Una de las cosas que nos dijeron a nosotros, que eso no iba a solucionarse porque esta persona ya tenía comprada las personas para podernos quitar un aproximado de $40,000 a nosotros. ¿Se pueden ustedes imaginar? Entonces yo le dije, Señor, yo estoy confiando en tu palabra. No sé cómo, no sé qué vas a hacer. Tú sabes cómo Él está actuando, que nosotros no hemos hecho nada. Y dice tu palabra que tú eres nuestra justicia. Y entonces me acordé de este salmo, y en la versión Pueblo de Dios para Todos dice así: como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Hubo un abogado que Dios nos mandó, no lo conocíamos. Ese abogado es cristiano. Le dice a mi esposo, tú tenés que calmarte. Esto, le dice, va a llevar tiempo porque no es rápido, y te quiero decir, le dice, que dejes de luchar como gato panza arriba. Cuando te vas a subir al ring, te vas a subir realmente a dar un buen golpe. No te vas a subir al ring a que te lo den a ti. Así que tené paciencia y creerle a Dios. Y entonces cada vez que pasábamos por ese lugar, yo me acuerdo que mi esposo decía, ay, que ese hombre, Señor, haznos justicia, mira que es un malvado. Y empezaba a decir realmente cosas contra él, a Dios. Y yo sé, Señor, que se va a pagar conforme a su maldad y todo eso. Dios no actuaba para nada. Pasaron, Señor, si tu palabra dice de que tú peleas por nosotros, Señor, y ese hombre malvado, ¿qué creen que Dios oía más? ¿Sus palabras o su corazón? Sí había injusticia de parte de este hombre, pero Dios estaba tratando con el corazón. Dios lo primero que quería era que nosotros aprendiéramos a perdonar. Porque qué fácil es perdonar a aquellos que, ¿verdad?, llegan a nosotros y nos dicen, hey, perdóname, la regué. Qué fácil es decirle, sí, hombre, no te preocupes, ¿verdad?, borrón y cuenta nueva. Somos amigos, seguimos siendo cheros. Pero alguien que te está robando esa cantidad de dinero, alguien que ni siquiera reconoce su maldad, alguien que dijo en su corazón, no me importa que estos sean cristianos y no creo ni en el Dios de ellos. Realmente uno podría decir, no, hombre, si ese hombre merecía, ¿verdad?, que se le dijera todo lo que se le decía. Pero Dios no quería eso, porque Dios en su palabra manda que debemos de bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan, por aquellos que nos hacen daño. ¿Hay alguien aquí que le es fácil orar por los que los ultrajan? ¿Hay alguien aquí que le es fácil bendecir a los que los maldicen? ¿Hay alguien aquí que le es fácil perdonar al que ha hablado mal de ella o de él? ¿Verdad que no? No es fácil, pero si el Señor lo dijo, Él da las fuerzas para poderlo hacer. Entonces, un día oí la oración de mi esposo y le decía al Señor, Señor, yo no puedo perdonar a esa persona, pero tú por medio de tu Espíritu Santo puedes hacer que yo la pueda perdonar. Entonces ya cuando pasábamos por ese lugar, porque era una gran empresa, pasaba él y iba diciendo, Señor, bendícelo con salvación. Señor, bendícelo con salvación, ábrele los ojos de su entendimiento, bendícelo. Increíblemente, el Señor comenzó a orar, porque ya el corazón de mi esposo ya no estaba amargado. Ya no estábamos amargados contra esa persona. Hubo una vez que pasamos por ahí y de repente él iba platicando y yo esperaba que él dijera algo, ¿verdad? Y no dijo nada. Y de repente yo le dije, ¿te acabas de dar cuenta por dónde pasamos? Y me dice, sí, me dijo. Ya su corazón ya había sido sanado. Esa semana, mis amados, el juzgado falló a favor nuestro. Y todavía el abogado llega y dice, nosotros podemos ir a ponerle una contrademanda.
Y ustedes pueden ir y quitarle no solo esa cantidad que Él les ha quitado. Ustedes pueden ir y quitarle muchísimo más de lo que ustedes pueden imaginarse. Pero ¿será que Dios estaba deseando que hiciéramos eso nosotros? Definitivamente que no. La palabra de Dios manda en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que uno dice, Señor, no sé cómo, ahí está el problema. Pero tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, está guardando mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere de nosotros el Señor? Que aprendamos a guardar silencio. Qué difícil es guardar silencio ante el Señor, ¿verdad? Porque se vuelve más un monólogo que un diálogo. Porque queremos exponerle de todo a Dios y lo que menos queremos oír es lo que Dios quiere decirnos y lo que quiere cambiar en nuestra vida. Guardar silencio y esperar en Él son dos cosas muy difíciles. Guardar silencio significa que debemos aprender a callar. Guardar silencio es decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Debemos escucharlo, debemos buscar su presencia, debemos entender que la ira no nos lleva a nada malo. Debemos esperar y aguardar en Él. Confiar en su fidelidad, confiar en su palabra, confiar en que si somos hijos, Él nos va a sostener. Nos devolvieron todo. Y le dije a mi esposo, no vamos a tomar venganza, porque la venganza no obra la ira de Dios, porque Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y cuando aprendes a confiar en eso, cuando aprendes a confiar en la fidelidad de Dios que te va a defender contra cualquier cosa, puedes entender este versículo que dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. A los 2 años de habernos dado todo de regreso, leyendo el periódico, encontramos y vimos una esquela. ¿Y saben de quién era el nombre? De esta persona. Vive Dios que no les estoy mintiendo. Y no me alegro por eso, porque no sé si se fue sin Cristo. Solamente me alegra el hecho de que Dios lo defiende a uno y que Dios obra justicia y que Dios es fiel y es verdadero. Y en ese salmo dice que ellos entesan su arco y quieren lanzar sus flechas porque quieren ver destruido al Hijo de Dios. Y Jehová se ríe, dice ese salmo, y les recordará a ellos que de repente ya no existirán más. Hay cuatro cosas que quiero dejar en su corazón en esta tarde. La actitud correcta delante de Dios, confiar en un Dios todopoderoso. No tenemos un Dios cualquiera, tenemos un Dios todopoderoso. Deleitarnos en el Dios que está sobre todo. Encomendar nuestra conducta, nuestras aflicciones a quien es fuerte para darnos la solución y transformar nuestra vida. Esa fue una gran lección. ¿Cree usted que no aprendimos de eso? Claro que sí. Tuvimos que pasar por esa prueba para poder entender que debemos
confiar en que Dios es el que tiene el control de todo. Y por último, guardar silencio y esperar la respuesta justa de nuestro Padre. Quiero que cierre un momento sus ojos